Muy buenos días. Un gusto saludarles a las personas que nos acompañan. Sabemos que es un día complicado porque es el último día, mucha gente viajó ayer, otra está viajando en la mañana, otras personas pues salieron cansadas de la sesión plenaria y están tomando su café y hay muchas sesiones simultáneas, pero vamos a iniciar para cumplir con nuestro horario. Les damos la bienvenida a esta sesión sobre políticas públicas necesarias para alcanzar el acceso universal a la planificación familiar 2030 y vamos a contar con este orden del día donde inicialmente yo voy a dar un panorama muy general de salud sexual y reproductiva en nuestra región. Me presento, soy Pío Iván Gómez, soy el Senior Medical Advisor para FOS Feminista. Seguido vamos a hablar de la norma marco para prevención de embarazos en la adolescencia en América Latina y el Caribe, que va a estar a cargo de Parne Osorio Lima, representante de Uruguay, Parlamento Latinoamericano. Seguidamente, adolescentes, acceso a anticoncepción y sus necesidades insatisfechas en la región, que va a estar a cargo de Eugenia López Uribe, directora regional de IPPF ACRO. Cuarto, presentación del Atlas de Políticas de Anticoncepción en América Latina y el Caribe 2025, a cargo de Silvia Traina, quien es coordinadora de finanzas y programas del Foro del Parlamento Europeo de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Y vamos a cerrar con acelerar el acceso universal a la planificación familiar con políticas públicas financiadas, a cargo de Edgar Narváez, asesor regional, técnico regional de UNPA. Entonces, ese va a ser el orden que vamos nosotros a tener. Y voy a comenzar entonces con un panorama muy rápido de lo que es el tema de cómo estamos en la región. Nosotros esperamos que este panel tenga implicaciones importantes para las políticas públicas de la región en materia de anticoncepción, particularmente en la línea del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.7, que sabemos que es el garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo anticoncepción, y esperamos que las reflexiones que aquí se generen sean de utilidad para ámbitos políticos, operativos, políticas públicas, suministro y acceso de métodos anticonceptivos en los países de nuestra región. Nuestra región es muy diversa y sabemos que tenemos unas especificidades y sabemos que ha habido avances y retrocesos, y voy a hacer un resumen muy rápido. En primer lugar, de algunos de los avances de nuestra región. Podemos hablar del avance de la ola verde expansiva regional, que ha sido muy importante y seguimos avanzando, nos falta pero seguimos. Hay iniciativas y demandas regionales generando y fortaleciendo grandes movimientos. Hay muchas demandas para la separación de Iglesia-Estado y ha habido importantes avances en políticas anticonceptivas, en particular en la anticoncepción de emergencia o de urgencia, como queramos llamarla. Retos, creo que son muchísimos y no vamos a acabar, pero algunos de ellos es la expansión y revitalización de fuerzas de oposición, por ejemplo, contra la ideología de género. Ustedes han visto algunas manifestaciones fuera del auditorio que hemos tenido estos días, un creciente poder de la Iglesia Evangélica. Tenemos una emigración masiva y caótica de varios países y estamos viviendo ahorita, desde las políticas de Trump, una migración retrógrada de norte a sur, que nos está creando otras dificultades similares a las que teníamos, pero ahora en sentido inverso, y pues la aparición de varios gobiernos populistas que han venido complicándonos la vida en nuestra región. En ese contexto, nosotros tenemos una problemática que sigue siendo vigente lamentablemente, que es la mortalidad asociada a la gestación. Sabemos que en nuestra región muere una mujer cada hora, o una persona en capacidad de gestar muere cada hora por complicaciones asociadas al embarazo, parto o puerperio. ¿Dónde estamos? En el tema de aborto, porque precisamente el aborto es una de las principales causas de muerte asociada a la gestación. Esto no lo voy a leer, simplemente recordar que existe esta publicación que llama El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en las Américas OPS 2024, y resalto el punto donde se menciona cómo ha habido un aumento sistemático de causas indirectas de mortalidad asociada a la gestación, atribuible a la cobertura y calidad deficiente en la atención prenatal, a la falta de acceso a servicios anticonceptivos y a la falta de aborto seguro. Y tenemos grandes barreras de acceso, no solo geográficas, administrativas, económicas, sino de actitud de personal que atiende a las personas para el acceso al aborto seguro, y este es uno de los retos grandes que tenemos. Esta es una investigación que hicimos con Rodolfo Gómez, que nos ha acompañado estos días por acá, y algunos colegas que también están por aquí, donde miramos lo del potencial de los anticonceptivos de larga duración,
porque si hablamos de aborto inseguro tenemos que hablar de anticoncepción también. Y en este trabajo publicado en el 2022 en la revista Panamericana de Salud Pública encontramos lo que sabemos, desigualdades sustanciales en el uso de anticonceptivos modernos antes de la pandemia, y demostramos una posible costo-efectividad de evitar muertes maternas mediante la introducción de anticonceptivos de acción prolongada, que lamentablemente sabemos no tiene una alta prevalencia, y más adelante en el panel se va a mencionar un poco esto. Quiero sí referirme a las múltiples barreras de acceso a la anticoncepción, resumidas algunas, los marcos normativos y legales restrictivos que tenemos nosotros, en especial los vinculados a la falta de autonomía de niñas y adolescentes, la falta de cobertura financiera de los métodos o de prestaciones asociadas a su uso, la complejidad de procedimientos administrativos para provisión de instrucciones médicas en un lenguaje poco entendible, discontinuidad en la disponibilidad de insumos, la falta de personal en servicios de salud y escasa sostenibilidad de las asignaciones públicas para adquisición y provisión de métodos modernos, la falta de confidencialidad, de privacidad, barreras para la movilidad, valores sociales que dificultan el acceso a la educación sexual integral, lamentablemente actitudes poco amigables de algunos equipos de salud, debilidad de marcos legales y regulatorios para garantizar la evaluación de programas y la falta de empoderamiento de personas en situación de vulnerabilidad. El tema de adolescencia se va a tratar más adelante a profundidad, solo mencionar las grandes desigualdades que tenemos, no solamente entre países, sino dentro de las regiones de cada país, donde niñas y adolescentes de los segmentos más vulnerables, indígenas, más pobres, con menor nivel de escolaridad, en áreas rurales, afrodescendientes, etcétera, presentan una tasa específica de fecundidad de 15 a 19 años entre 3 a 5 veces más alta que los promedios nacionales. Y el acceso a anticonceptivos modernos de larga duración antes de la pandemia, podemos decir que 17 de 23 países de la región, el uso de anticonceptivos de reversible de acción prolongada como implantes y el dispositivo sigue siendo muy bajo, y está por debajo del 10%, y particularmente la población más joven, de 15 a 17 años, las más vulnerables, como mencioné, indígenas, etcétera, y las más pobres, zonas rurales y sin estudios, tienen tasas de anticonceptivos reversibles de acción prolongada aún mucho más bajas. Violencia de género, tenemos que mencionarla de alguna manera porque es algo que debemos seguir trabajando, donde pues un poco más de la quinta parte de las mujeres de 25 años ya han sufrido violencia por parte de una pareja, y cerca de la tercera parte de las mujeres mayores de 65 años la sigue sufriendo. Es una problemática del día a día y hace parte de esos grandes retos que nosotros tenemos que seguir avanzando. Eventos como el que hoy nos trae a esta ciudad, Bogotá, en nuestro país, hace que hagamos lazos, que hagamos vínculos, que volvamos a tomar como vitalidad. A veces uno se siente un poquito aislado trabajando en estas cosas, pero somos muchas las personas que seguimos y vemos el gran grupo y el potencial que hay en la población, especialmente más joven, y seguimos con ese anhelo de tener una América Latina realmente completamente feminista. Muchas gracias. Damos la palabra. Barney, por favor. Puedes pasar con el verde y con este retroceder si quieres. Hola, muy bien. Bueno, muy buenos días. Un enorme placer poder estar compartiendo esta agenda, esta actividad. La verdad que en esta conferencia internacional de planificación familiar, con tantos líderes, investigadores y responsables de políticas públicas comprometidas con la justicia de género y la salud sexual y reproductiva, es realmente un honor. Comparezco hoy en carácter de vicepresidente de la Comisión de Igualdad de Género, Niñez y Juventud del Parlatino, organismo que desde hace décadas impulsa una agenda de leyes modelo para garantizar la igualdad de derechos, la autonomía de las mujeres y adolescentes y la eliminación de todas las formas de discriminación. El Parlatino ha sido clave en la articulación de marcos normativos regionales sobre la educación sexual integral, la salud reproductiva, la prevención del embarazo adolescente y lucha contra la violencia basada en género. A la vez tengo el honor de servir como vicepresidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, lo que me permite tender puentes entre el ámbito nacional y los compromisos regionales.
Nuestra experiencia demuestra que la cooperación legislativa entre países puede acelerar transformaciones reales en las políticas públicas. Mi propósito en esta presentación es compartir los fundamentos y alcances de la Ley Marco para la Prevención de Embarazo Adolescente, recientemente aprobada en la Comisión de Igualdad, Niñez y Juventud del Parlatino. A partir de esta experiencia compartiremos lo que es la Agenda 2025-2030. El enfoque de esta presentación parte de 4 pilares fundamentales: derechos, autonomía, evidencia y rendición de cuentas. El embarazo adolescente no debe abordarse como un tema exclusivamente sanitario, sino como una cuestión de derechos humanos, de oportunidades y de justicia social. El desafío es traducir los compromisos internacionales y las declaraciones en servicios reales, accesibles y de calidad, con financiamiento y monitoreo sostenidos. En América Latina y el Caribe, la fecundidad adolescente continúa siendo una de las más altas del mundo, lamentablemente. Particularmente preocupantes son los embarazos en niñas de 10 a 14 años, que en su mayoría derivan de situaciones de abuso sexual, y los embarazos repetidos en adolescentes de 15 a 19 años, que consolidan ciclos de pobreza, abandono educativo y desigualdad intergeneracional. Este fenómeno está profundamente vinculado con las brechas territoriales, étnicas y socioeconómicas. Por eso, la Ley Marco propone metas diferenciadas y medibles: 0 fecundidad en niñas de 10 a 14 años y reducción sostenida en adolescentes de 15 a 19 años hacia el 2030. Abordar este problema requiere una respuesta intersectorial con educación, salud, protección social, justicia y participación juvenil. No basta con una política o un ministerio, se necesita una visión integral, sostenida en el tiempo y con indicadores comunes entre países. La Ley Marco para la Prevención del Embarazo Adolescente, elaborada con el apoyo técnico de organismos internacionales como UNFPA y la participación y colaboración del sector privado, también busca armonizar estándares normativos en toda la región. Establece responsabilidades estatales claras, incorpora el principio de no regresividad en materia de derechos sexuales y reproductivos y promueve mecanismos de coordinación interinstitucional. Es una herramienta legislativa pensada para traducir compromisos internacionales en leyes nacionales con presupuestos y metas concretas y para fortalecer la rendición de cuentas. Entre sus disposiciones más relevantes, la ley define una arquitectura institucional basada en 3 niveles de gobernanza. 1. Un Consejo Nacional Intersectorial, presidido por la Autoridad de Salud y con participación de los Ministerios de Educación, Desarrollo Social, Justicia y Género, responsable de la planificación, articulación y supervisión de las acciones. 2. Un Comité Técnico Asesor Permanente, encargado de generar guías, protocolos y lineamientos basados en evidencia científica. Y 3. Instancias territoriales de coordinación para adaptar las políticas a las realidades locales y garantizar la cobertura equitativa en zonas rurales y fronterizas. La ley promueve, además, mecanismos de control parlamentario y ciudadano, con informes anuales de cumplimiento y auditorías públicas de resultados, fortaleciendo la transparencia y la confianza social. El acceso es el núcleo de la ley. Garantiza la educación integral, dentro y fuera del sistema educativo, basado en estándares de Naciones Unidas. Reconoce el derecho a la consejería libre e informada y asegura la disponibilidad oportuna de anticonceptivos modernos, incluyendo los métodos de larga duración y la anticoncepción de emergencia. Todo esto bajo los principios de igualdad y equidad y no discriminación. El objetivo no es solo prevenir embarazos no deseados, sino ampliar las opciones de vida y el ejercicio pleno de la autonomía. Asimismo, la ley establece que los servicios deberán funcionar con horarios extendidos, atención gratuita y personal capacitado en derechos sexuales y reproductivos. Se exige la eliminación de barreras administrativas y culturales y la existencia de mecanismos de derivación efectiva entre los sistemas educativos, sanitario y judicial. El monitoreo de calidad se apoya en indicadores de cobertura, continuidad y satisfacción usuaria, que deben ser publicados semestralmente y revisados por el Consejo Intersectorial. La calidad es inseparable del acceso. El artículo 14 de la Ley Marco establece estándares para servicios amigables con adolescentes, formación específica del personal de salud y educación, entornos seguros y confidenciales
y protocolos que aseguren trato digno e inclusivo. Además, incorpora la participación adolescente en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Los jóvenes no deben ser solo beneficiarios, sino actores del cambio. La participación auténtica genera legitimidad y mejora los resultados. En términos operativos, la ley dispone que al menos el 5% del presupuesto destinado a programas de prevención sea ejecutado en acciones diseñadas o coejecutadas por organizaciones juveniles. Asimismo, promueve consejos consultivos de adolescentes a nivel nacional y local, con representación paritaria y enfoque intercultural. De esta forma, la participación deja de ser simbólica y se convierte en un componente estructural de la política pública. Una de las principales innovaciones de esta ley es el componente financiero. Se establece la obligación de asignar partidas específicas, progresivas y protegidas, sujetas a revisión anual y publicación de resultados. Incluye la cobertura de anticonceptivos modernos en los sistemas de seguridad social y refuerza la cadena de suministro hasta la última milla, asegurando equidad territorial. También se prevé la cooperación internacional y mecanismos innovadores como bonos de impacto social o pagos por resultados, siempre bajo principios de transparencia y auditoría pública. Además, la ley incorpora un componente robusto de evaluación de políticas. Cada país deberá crear un marco de evaluación nacional con indicadores comunes y comparables, permitiendo medir la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las intervenciones. Los informes de evaluación deberán ser públicos, debatidos en los parlamentos y utilizados como insumo obligatorio en la formulación presupuestal del año siguiente. Este vínculo entre evaluación y presupuesto es uno de los rasgos más innovadores del texto, porque garantiza que la planificación no sea solo normativa, sino también financiera y basada en evidencia. El futuro de la salud y la educación pasa por la innovación sin duda. La ley promueve el uso de telemedicina, aplicaciones móviles y plataformas digitales para ampliar el acceso a la información confiable y consejería. Además, fomenta el uso ético de los datos y la analítica para focalizar intervenciones, medir impacto y reducir brechas. La colaboración con el sector tecnológico y con el sector privado, bajo marcos éticos claros, puede acelerar el cumplimiento de las metas de acceso y equidad. Proponemos una ruta de implementación 2025-2030 que pueda adaptarse, por supuesto, a cada país de la región. 1. Adopción nacional de la ley modelo. 2. Diagnóstico de brechas y establecimiento de una línea de base de indicadores. 3. Diseño de un plan multianual de financiamiento con metas anuales. 4. Creación de comités intersectoriales de coordinación. Y 5. Implementación de un observatorio regional con datos abiertos, participación adolescente y revisiones periódicas. Esta hoja de ruta busca combinar armonización normativa, evidencia y evaluación de resultados, garantizando que los avances se traduzcan en bienestar concreto para las y los adolescentes. El éxito de esta ruta dependerá de la voluntad política y de la capacidad técnica de los estados para sostener presupuestos plurianuales, evitar recortes regresivos y garantizar coherencia entre los niveles nacional y local. Hoy más que nunca necesitamos una coalición regional sólida, integrada por gobiernos, parlamentos, organismos internacionales y sociedad civil. El Parlatino, junto a estas organizaciones y otros actores estratégicos, puede desempeñar un papel clave en la articulación de esfuerzos y en la evaluación del impacto. La meta es clara: garantizar que todas las adolescentes de América Latina y el Caribe puedan ejercer sus derechos, elegir su futuro y vivir libres de violencia y coerción. Debemos alinear presupuestos, cooperación y evidencia para que las metas 2030 sean alcanzables y sostenibles. Concluyo reafirmando que las leyes solo adquieren valor cuando cambian la vida de las personas. La Ley Marco para la Prevención del Embarazo Adolescente es un instrumento concreto para lograrlo, porque combina derechos, evidencia y sostenibilidad.
Desde el Parlatino seguiremos promoviendo la cooperación legislativa, el intercambio de buenas prácticas y la construcción de una región donde ninguna niña o adolescente vea truncado su proyecto de vida por falta de oportunidades. Muchísimas gracias. ¿Quieres sentar? Gracias. Excelente. ¿Yo la pongo? No veo, no sé si hay un ser más allá. Ah, ya. Si la ponen, ¿ven? Sí. No, quería que estuviera ahí. Gracias. Perdón, es la primera vez que estoy con presentación en esta conferencia. Buenos días, pues yo quisiera partir primero de donde acabó el parlamentario. Sin duda necesitamos que las políticas y las leyes impacten en las vidas de las personas. Y quiero también felicitar a la articulación de parlamentarios porque me parece muy buena la estrategia de que ustedes mismos estén vigilando las legislaciones de las que son responsables, que hagan esta colaboración entre regiones y que además traigan a la sociedad civil para que podamos contribuir y aportar a lo que sabemos. La segunda cosa que me gustaría decir es que la cobertura anticonceptiva es una herramienta, no es el fin al que queremos llegar. El fin al que queremos llegar es a la autonomía, ¿no? Y como nos comentó el doctor Pío, todavía estamos muy lejos de lograr la autonomía que queremos para las adolescentes, la autonomía reproductiva. Quiero pasar a la parte de la metodología y agradecer a la doctora Rafaela Esquiabón que hizo este análisis con nosotras. Solo para también comentar que los análisis que voy a presentar a continuación se enfocan en América Latina solamente, aunque el Atlas incluye el análisis del Caribe, porque desafortunadamente no hay suficiente información que se está generando en el Caribe. Ya Silvia nos va a dar un poco más de detalles y ustedes lo pueden ver en los atlas que están en las mesas, pero sí quiero aprovechar para hacer un llamado urgente a que volteamos a ver el Caribe. Estamos muy ensimismados en nosotros mismos en América Latina y no hay financiamiento y no hay fortalecimiento de las estructuras de recolección de datos en el Caribe. Bueno, el primer análisis que traemos es la comparación que ustedes pueden ver entre el uso de todos los métodos anticonceptivos y el uso de los métodos modernos y su comparación entre el total de las mujeres y específicamente en adolescentes. Aquí podemos ver una brecha importante en donde las adolescentes tienen un uso menor. Y en los países en donde se reduce la brecha se reduce porque la cobertura en total se reduce, ¿no? Ustedes ven como en El Salvador, que es en donde están más parejos los usos, es porque baja a 60, la de las adultas más allá de los 19 años. Los países que tienen las menores brechas son Cuba, El Salvador, Argentina, Brasil y Uruguay. Y en general, los adolescentes con acceso a los anticonceptivos usan principalmente métodos modernos. Aquí vemos cómo la tasa de cobertura anticonceptiva es mucho mayor en las adolescentes casadas o que están unidas en comparación con las que no están unidas. En todos los países que se analizaron, la prevalencia anticonceptiva más baja se observa en las adolescentes no unidas, específicamente con mayor brecha en Bolivia, Honduras, Ecuador y Guatemala.
perdón, sí, y Guatemala, disculpe. Y finalmente, perdón. Sí. La necesidad insatisfecha más elevada se reporta entre las adolescentes casadas y en unión, con picos de 28% en México, casi 22% en Guatemala, 21% en Cuba y 19% en Honduras. Aquí, como pueden ver, hay también datos que no estamos teniendo en varios países y estos son los datos que sí pudimos analizar, pero quiero señalar que todo el corte de 10 a 14 años está ausente de las encuestas demográficas. Por la experiencia que tenemos a nivel nacional cuando analizamos los sistemas de salud, sabemos que en ese rango de edad, entre 10 y 14, es en donde ocurre una proporción más grande de embarazos no deseados, incluyendo embarazos que son producto de violencia sexual. Incluso está documentado cómo durante la pandemia disminuyeron los embarazos en las adolescentes de más de 15 años, de 15 a 19, pero en las de 10 a 14 se mantuvo estable. Entonces aquí también es importante reducir la brecha de información. Las conclusiones que tenemos con este análisis es que las adolescentes siguen enfrentando, también el doctor Pío lo comentaba, importantes barreras para acceder a los métodos anticonceptivos y además a la educación integral en sexualidad. Y aquí vuelvo a poner el caso del Caribe. En el Caribe, CARICOM tiene contenidos específicos que no se llaman educación sexual integral, con una currícula estandarizada que delega por completo la parte de autonomía, de placer, de sexualidad, que es tan importante para la educación sexual. Tenemos barreras geográficas, económicas y culturales para acceder a los servicios de salud y a las leyes y normas que hacen que haya un limitado acceso específicamente entre las adolescentes, y la elevada fecundidad temprana que tenemos como primera región con embarazo adolescente se explica por la desigualdad que tenemos en la región y con la interseccionalidad de otras variables sociodemográficas como son la educación, el nivel económico, la etnia, la ruralidad. Y una cosa que se está documentando cada vez más es el tema de los matrimonios y las uniones tempranas, infantiles y forzadas, principalmente que como se están legislando y criminalizando legalmente o socialmente, se están escondiendo bajo la carpeta y está habiendo una correlación más alta entre uniones y embarazos. Ahora, solo quisiera terminar pues documentando cuáles son las buenas prácticas que tenemos en la región para asegurar que las adolescentes tengan acceso a anticoncepción. Como se mencionó antes, necesitamos servicios amigables y confidenciales que pongan a las adolescentes al centro. La participación y el liderazgo juvenil es fundamental. Tener educación integral en sexualidad de alta calidad sin perder la intencionalidad de la transformación de género, que sean interseccionales y antirracistas. Es muy importante la pertinencia cultural en nuestra región. Necesitamos continuar con una incidencia política fuerte que desmantele las barreras legales, sociales y económicas. Y finalmente, con todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, que ya no podemos pensar que estamos en los 90s, tenemos que integrar todas estas acciones en las respuestas humanitarias y climáticas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres hablar ahí o quieres en el? Perfecto. Ah, ya, ok.
Ah, no. Ok. Buenos días a todos. Yo soy Silvia Traína, coordinadora de programas y finanzas de IPF. Hoy vamos a hablar justamente del atlas que tienen ahí enfrente, que es el Atlas de Política de Planificación Familiar, edición 2025 para América Latina y el Caribe. Como ya dijeron Eugenia y Pío, es un atlas que se ha hecho en conjunto de tres organizaciones: FOSFeminista, que es una alianza internacional que centra su trabajo en avanzar los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva interseccional y feminista; IPPF, que es proveedor mundial de servicio sanitario y uno de los principales defensores de los derechos sexuales y reproductivos; y IPF-GPA, que es una alianza parlamentaria mundial para la salud, los derechos y el desarrollo. Y es justamente desde el trabajo con los parlamentarios que hacemos desde Bruselas, pero con un alcance mundial, que en 2017 tuvimos la inspiración, digamos, para realizar el primer atlas de política de anticoncepción en Europa. Para el Atlas Europeo ya vamos a la 8ª edición y lo consideramos como un instrumento de fácil uso, sobre todo para parlamentarios, pero también para otras organizaciones, para estimular una competencia sana entre países vecinos para ver cómo alcanzar y mejorar sus políticas en temas de derechos sexuales y reproductivos. En IPF-GPA tenemos diferentes atlas, algunos con alcance global y otros solamente para Europa todavía. Entonces podemos ver el atlas de planificación familiar, de interrupción voluntaria del embarazo, de prevención del VPH y de fertilidad. Para más información pueden visitar el sitio shrpolicyhub.org, que es donde este atlas que tienen ahí enfrente ya está publicado. Entonces, ahí pueden también comparar la edición 2023 con la de 2025. Este es el atlas, como quedó para esta segunda edición, y voy a presentarle ahora la metodología que utilizamos. Entonces, además de los socios de la investigación, que son los que tienen una visión global del atlas, tenemos un grupo de expertos que son los que definen los indicadores a ser tomados en cuenta y que también sirven como embajadores para la difusión del atlas. El atlas se desarrolla según el método de jerarquía analítica. Entonces tenemos una meta que es, en este caso, las políticas de acceso a los anticonceptivos, diferentes objetivos, subobjetivos y también alternativas. Cada alternativa tiene una evaluación y cada objetivo y subobjetivo un peso específico para alcanzar el porcentaje que ven ahí. Ese es el grupo de expertos del Atlas para este año y como pueden ver hay muchas personas que vienen desde diferentes ámbitos de la academia, de organizaciones internacionales, autoridades locales y además de ser experto, como dije, tiene una función también de promoción de embajadores del Atlas. ¿Qué analiza el Atlas? Entonces, las tres áreas principales son el marco legislativo, el acceso y la financiación. Y como siempre me gusta repetir, es un atlas que evalúa las políticas en estas áreas y no la implementación. Entonces puede ser que cuando uno vea su país en verde, por ejemplo, dice, parece que está todo bien y luego la implementación no es exactamente así. Sin embargo, no podemos evaluar la implementación, sería un trabajo diferente que deberíamos hacer. Los criterios del atlas para 2025 son 21. Y los que ven en amarillo son los 3 que se añadieron con respecto a la edición de 2023. Estos criterios fueron añadidos bajo sugerencia de los expertos para reflejar mejor la situación del acceso a los contraceptivos en la región. Nuestras fuentes de datos son sobre todo, utilizamos varias fuentes de datos, sin embargo, lo importante es que sean accesibles y disponibles en línea. Y los datos vienen enseguida validados por los partners locales de FOSFeminista e IPPF y, si es necesario, también por el grupo de expertos. O sea, como ven, hay diferentes plataformas, sin embargo, repito lo que dijo Eugenia sobre Caribe, es muy difícil encontrar datos actualizados, confiables, así.
¿Por qué investigamos el acceso a los contraceptivos? Porque, como se dijo, sigue habiendo una alta tasa de necesidad insatisfechas. Hay una muy baja tasa, en cambio, de prevalencia de métodos anticonceptivos modernos y, sobre todo, un limitado uso de los métodos más efectivos, que son los de larga duración reversibles. Esos son los datos más actualizados que encontré, sin embargo son de 2019, sobre la prevalencia de uso de los contraceptivos, donde pueden ver que los de larga duración siguen siendo muy poco utilizados en todos los países. ¿Por qué son importantes los anticonceptivos? Porque, bueno, estamos todos conscientes que es un tema de salud, en primer lugar, de desarrollo también, personal y económico, pero sobre todo es un tema de derechos humanos. Entonces, un mejor acceso a los servicios sanitarios y a una vasta gama de contraceptivos promueve el desarrollo y también los derechos humanos. Aquí vemos las dos versiones del Atlas, 2023 y 2025. Y bueno, es fácil ver que la región se ha coloreado de verde, lo cual está muy bien, quieren decir que ha mejorado, ha habido mejoría. Y en particular, aquí están los resultados. Es muy fácil de leer, de ver, o sea, utilizamos los colores del semáforo, entonces hay países que van muy bien, algunos que tienen mucho espacio para incrementar y para mejorar. El país con mejores resultados también en esta edición es México. O sea, México tiene una constitución que garantiza los derechos de la mujer en el ámbito de la planificación familiar. Además, tiene una página web gubernamental donde hay información sobre la planificación familiar. Tiene planes políticos que se actualizan cada año. Tiene, sobre todo, un marco jurídico fuerte para temas de educación sexual y líneas presupuestarias públicas que se pueden encontrar online sobre la planificación familiar. Y también incluye en su canasta los dispositivos reversibles de larga duración. Obviamente, en diálogos con varias autoridades en México, dicen que la situación de la implementación es muy diferente, sobre todo en lo que concierne la educación sexual y afectiva. Los países con resultados más limitados siguen siendo también en esa edición los del Caribe. Hay muy pocas leyes, pocos compromisos políticos, es muy difícil encontrar información sobre contraceptivos, sobre líneas presupuestarias, entonces, bueno, es más difícil, o sea, siguen teniendo resultados limitados. Hay que tomar en cuenta también, o sea, el contexto social, geopolítico global y también el impacto en la región. Latinoamérica y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. Los países enfrentan varias crisis al mismo tiempo y en este momento también la solidaridad internacional y la cooperación internacional invierten cada vez menos, también porque los países ya son considerados de renta media, aunque siguen siendo extremadamente desiguales. Las conclusiones principales del Atlas las pueden ver, o sea, hay muy pocos países que tienen la legislación que consagra el derecho a elegir el número, el momento y el intervalo entre hijos. No hay casi regulación para la objeción de conciencia y la planificación familiar. Hay que desarrollar marcos de educación sexual y afectiva, sobre todo en el Caribe, pero no solo. Sería importante también planificar campañas sobre anticoncepción con mayor frecuencia, tener líneas de gastos específicas disponibles online y sobre todo más información accesible para los jóvenes. Las recomendaciones generales van un poco de la misma manera, o sea, entonces reconocer el derecho a la autonomía, a elegir el número de hijos, etcétera,
incluir la planificación familiar en las políticas nacionales, mantener, bueno, idealmente sería incrementar, pero vista el contexto y la situación, con que se mantengan el nivel de financiación necesario para cubrir el acceso ya sería un logro importante. Garantizar y ampliar la disponibilidad de insumos, promover la educación afectiva y fortalecer la implementación de las políticas sobre anticoncepción. Y hasta aquí me quedo. Muchas gracias a todos, bueno, mis colegas, las organizaciones, los expertos. Buenos días, muchas gracias al panel que tenemos de lujo por la invitación y a todos los asistentes y las asistentes presentes en esta actividad. Me toca hablar un poco sobre cómo podemos hacer para acelerar un poco el acceso a la planificación familiar y anticoncepción en la región. Ya los colegas nos han dado un panorama general y quiero puntualizar en algunas cosas antes de pasar un poco al tema de financiamiento en algunas áreas. Primero, decir que la región tiene una transición acelerada de la tasa global de fecundidad, ¿verdad? Eso es una realidad. Sin embargo, como la región, esta es desigual, ¿verdad? Entonces eso es claramente señalable. Descansa fundamentalmente en la tasa global de fecundidad en poblaciones que tienen menos derecho y menos opciones para poder tomar sus decisiones y menos acceso a los servicios y a la posibilidad entonces de poder elegir. Ese descenso se mantuvo durante la pandemia, ¿verdad? Es una realidad. Y la tasa global de fecundidad en general andamos de 1.84 hijos por mujer en edad reproductiva. Ya hemos hablado acá del caso de adolescentes, es un grupo que se está obviamente quedando atrás. Definitivamente hay una tendencia a la reducción de la tasa específica de fecundidad, tanto en el grupo de 10 a 14 años como de 15 a 19 años. Sin embargo, ese descenso se ha desacelerado en los últimos 5 años y sigue siendo desigual. Adolescentes indígenas, afrodescendientes, rurales, de menor nivel de ingreso, de menor nivel educativo alcanzado, tienen más tasa específica de fecundidad adolescente. De hecho, las adolescentes afrodescendientes, a pesar de que también se ha ido reduciendo la tasa específica de fecundidad, aún superan, según publicaciones de CEPAL, el 50% tienen más probabilidad de ser madres a temprana edad que sus pares. También nos enfrentamos en la región, en ese análisis de las tendencias de fecundidad, algo que hemos llamado la fecundidad de dos extremos o bimodal, en la cual fue documentado también en el último swap que tuvimos, donde tenemos por un extremo un grupo de fecundidad alta en adolescentes, por ejemplo, en la región. Ya hemos dicho aquí que somos la segunda región con la tasa específica de fecundidad adolescente más alta, pero también tenemos un grupo de la población que ha tomado la decisión de postergar, un grupo de mujeres, su fertilidad, su fecundidad, y no tienen acceso también a los tratamientos y a los servicios que les permita tomar la decisión de ser madres en el momento que decidieron. Entonces aquí tenemos el fenómeno de falta de acceso a servicios de anticoncepción, pero también el limitado y falta de acceso en la provisión de servicios del sector público, social, etcétera, para el tratamiento de asistencia de la fecundidad, que también es una realidad y es parte también de la planificación familiar. Esta es la evolución desde Cairo de la
prevalencia de uso de anticonceptivos modernos y la necesidad insatisfecha de planificación familiar. Llevamos una tendencia efectivamente hacia la reducción con las desigualdades que existen. Si vemos en los mismos grupos de mujeres de 15 a 49 años de edad, hay una brecha importante entre las unidas y, y el total de mujeres, ¿verdad? Un poco más del 70% en las unidas y alrededor del 50% en el total de mujeres, y nos indica cómo también los sistemas de salud tienen barreras, generan barreras de acceso por diferentes razones. Y las necesidades insatisfechas también se han venido reduciendo, sin embargo tenemos un enlentecimiento en el último periodo. Ya hemos dicho acá, y esta es una cuestión importante que hay que señalar, de que tenemos datos, pero no de todos los países, que nos permita hacer un análisis al interior de los mismos para poder identificar con más detalle las brechas de desigualdad y poder contribuir con el Estado y la sociedad a identificar esas necesidades particulares de los grupos de población y poder atenderlas con estrategias específicas que respondan a sus necesidades. Aquí vemos ejemplos de necesidades insatisfechas de 4 países y vemos obviamente cómo en el grupo de adolescentes las necesidades insatisfechas, como ya se ha dicho acá, son mayores, pero si profundizamos no solamente a partir de la edad, sino también nivel educativo, pertenencia a grupo étnico, estado civil, o nivel de ingreso o lugar de residencia, definitivamente vemos cómo se van identificando esas brechas. ¿Por qué hemos insistido en esto previamente a hablar de cosas de financiamiento? Porque necesitamos identificar dónde están esas diferencias para poder ver las políticas, las estrategias que se están proponiendo y cuántos son los recursos que se necesitan para poder atenderlas. En la región tenemos muchas políticas, leyes, estrategias, etcétera, pero cuando revisamos los marcos presupuestarios, en general no tienen asignaciones presupuestarias específicas. Y ese es un gran reto que tenemos en la región. Vemos acá, a partir de esta otra publicación de CEPAL, cómo se comporta el acceso a anticonceptivos modernos y demanda insatisfecha, tanto en grupos por pertenencia a población indígena como afrodescendiente. Vemos las diferencias que hay en los dos grupos de poblaciones, ¿verdad? Que también nos muestran que necesitamos profundizar en esa información para poder atender esas necesidades reales, y la forma de acelerar el acceso a la planificación familiar es reduciendo las brechas de desigualdad y respondiendo a las necesidades de estas poblaciones. Como acá lo han dicho, en la región, ¿qué es lo que más se usa? Como en casi todo el mundo, métodos anticonceptivos de corta duración. Sin embargo, vamos a ver algunos datos promisorios que nos muestran que hemos venido mejorando en algunos métodos, por ejemplo, implantes, ¿verdad? Que también la inversión se está realizando más en estos métodos de larga duración. Sin embargo, sabemos que tenemos siempre que respetar la elección libre e informada y en base a criterios médicos de elegibilidad de las usuarias. Este gráfico nos muestra cuál es el comportamiento del uso de implantes dividido en 3 grupos de países. A partir de la serie publicada por Lancet, desagregamos la base de datos, extrajimos solamente la información de los países de América Latina y el Caribe y dividimos en 3 grupos y vemos claramente cómo sí hay una tendencia al incremento, lo que es una buena noticia, pero todavía insuficiente. Bueno, todavía tenemos problemas de disponibilidad hasta la última milla, barreras económicas, barreras de personal de salud que tiene diferentes mitos relacionados con el uso de métodos de larga duración, que también son transmitidos en alguna medida a la población, especialmente en dispositivos intrauterinos, como vemos acá, ¿verdad? Aquí estamos hablando de dispositivos intrauterinos, fundamentalmente té de cobre, que es mayoritariamente, y vemos cómo hay una tendencia a la
reducción a pesar de ser uno de los métodos, el método más costo efectivo de todo, pero hay una baja oferta de en los servicios de salud. Y algo que nosotros llamamos, y está muy atado al tema de financiamiento, es la oportunidad perdida. ¿Cuál es la oportunidad perdida? En la región tenemos en general más del 90% de parto institucional. Los sitios donde está más bajo puede llegar a un 70%, pero menos del 30% egresan con un método anticonceptivo en el posparto inmediato. Hay países inclusive donde es menos del 5%. Si hablamos de adolescentes, la posibilidad de que un adolescente vuelva con un siguiente embarazo en el próximo año, si no egresa con un anticonceptivo moderno, es de un 50%. Y el costo de esta estrategia, que es muy conocida y muy vieja, es marginal. Porque lo que más nos cuesta es que la mujer pueda llegar al servicio a dar a luz. Tenemos al personal que la pueda atender, tenemos el servicio, tenemos en alguna medida, hicimos un análisis de barreras de acceso a anticoncepción y sí nos falta personal capacitado, insumos, comunicación, que haya consejería desde la atención prenatal, pero un buen porcentaje de las mujeres reciben atención prenatal y no reciben consejería en planificación familiar durante la atención prenatal, ¿verdad? Entonces, prácticamente tenemos muchas condiciones para que esta estrategia sea un acelerador en el acceso a la planificación familiar y la postergación de un siguiente embarazo si así se desea. Otro reto importante, y creo yo que aquí también debemos legislar, es cómo podemos mejorar el precio de los anticonceptivos en la región. Desde UNPA, como saben, hacemos negociaciones globales de precios, conseguimos precios bajos debido a los volúmenes. Sin embargo, todavía la industria, por tratarse de países de ingreso medio, medio bajo y medio alto, nos limita a qué países vender a esos precios. O con precios diferenciados que aunque sean de beneficio, todavía son precios diferenciados. Y dentro del país, aunque sea un país de ingreso medio alto, tenemos poblaciones que tienen menos recursos y menos posibilidad de acceso a servicios y alto gasto de bolsillo. En la región, 4 de cada 10 mujeres que acceden a anticoncepción es gasto de bolsillo. ¿Y a cómo lo está pagando? A precio elevado en varios de nuestros países. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer estrategias que promuevan una reducción de precios, mayor competitividad. Desafortunadamente, en el caso de los métodos anticonceptivos de larga duración, con excepción de la T de cobre, los tenemos bajo monopolios u oligopolios. En el caso de los implantes o el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, que necesitamos generar competencia para que haya precios más bajos, los países puedan adquirirlo mejor y las personas que deciden ir a un sitio privado a adquirirlo, lo puedan adquirir a un bajo precio. O sea, no es posible que en una consulta privada la colocación de un implante cueste $300 en algunos de los países, $400 en otros de los países. O sea, eso es algo que no puede suceder, ¿verdad? Entonces necesitamos asegurar la provisión pública, garantizar la provisión de la seguridad social pública. Tenemos países en la región con cobertura pública de seguridad social del régimen contributivo del más del 70% y con cobertura de planificación familiar de sus mujeres en cobertura con menos del 3%. ¿Y dónde van esas mujeres? Al Ministerio de Salud, o sea, al régimen no contributivo, o al sector privado para gasto de bolsillo. Entonces, tenemos que pensar bajo un enfoque de mercado total en el cual el Ministerio de Salud, el sector público, tiene un grupo de población su responsabilidad, la seguridad social tiene otro grupo de población y el sector privado obviamente también tiene otro segmento de la población, pero entre todos estos segmentos es que debemos trabajar en mejorar ese acceso y el tema de los precios es un tema que todavía hay que trabajar.
La inversión en anticoncepción es variable. Ahí pueden ver el detalle, afortunadamente ha mejorado. En el caso de los LAR, tenemos, y ya lo vimos en el Atlas, cerca de 17 países que tienen legislaciones favorables, pero menos de esos 17 tienen un sistema de monitoreo, como ya dijeron, que asegure de que se están haciendo las asignaciones presupuestarias de acuerdo a la línea protegida y que esa asignación sea la que toca y que se ejecute para lo cual está definido. O sea, tenemos países que tienen leyes, tienen planes, se ponen recursos y tenemos sus ejecuciones importantes en esos recursos. Por eso les recomiendo una publicación de CEPAL sobre financiamiento en salud que nos dice que actualmente el gasto público general en salud como porcentaje del PIB, que suma sector privado, sector público y seguridad social, es un poco más del 7%, pero como gasto público en salud en la región es apenas del 4.8%. O sea que estamos por debajo de la meta del 6%. Sin embargo, dice el mismo informe que con esos recursos que tenemos, si somos eficientes, podemos mejorar en un 20 a 40% con los mismos recursos que tenemos. ¿Y qué es eficiencia? Invertir en planificación familiar, invertir en derechos, invertir en reducción de mortalidad materna, invertir en reducción de embarazo adolescente, invertir en igualdad de género. Ya son estrategias que claramente son eficientes, efectivas y que contribuyen al desarrollo. La inversión en anticoncepción es muy variable. Con los colegas de nuestras oficinas y los países decimos es una lucha de cada año. Ya cada año hay que estar detrás de que se asignen los recursos, se ejecuten los recursos, se compren los productos, lleguen a los servicios y las mujeres puedan acceder a ellos en el momento que los necesitan. En la ley del Par Latino, que también estuvimos colaborando, se habla de cadenas de suministro. Eso es fundamental. Podemos mejorar las compras, la eficiencia de las compras, poner el presupuesto, pero si no tenemos una cadena de suministro eficiente y efectiva, no vamos a asegurar que los insumos estén disponibles hasta la última milla. Desde UNPA hemos diseñado una metodología que se llama SCOT, que es un análisis operacional de la cadena de suministro, que al final nos muestra en una tela de araña en base a estas dimensiones de la cadena, cómo está su funcionamiento y estamos acompañando en algunos 8 países más o menos en generaciones de planes de mejora de la cadena de suministro, que es algo que venimos conversando desde hace tiempo. Hay algunos estudios que USAID hizo en Guatemala, en Perú, que recuerdo de cuánto se debería invertir en la cadena de suministro como porcentaje de lo que se invierte en anticonceptivos. Creo que anda alrededor del 15-25%, porque tenemos cadenas de suministro desfinanciadas en general, con personal no capacitado, con almacenes no adecuados, con medios de transporte que no cumplen los estándares de calidad. Entonces, podemos tener el insumo hasta la última milla, pero no sabemos las condiciones con las que llegó en muchos casos que aseguren la calidad de los mismos. Un ejemplo clásico de eso es oxitocina, por ejemplo, que necesita una cadena de frío y en general no tenemos una adecuada cadena de frío, aunque esto ha mejorado. Igualmente, para la conservación de los anticonceptivos necesitamos en algunos casos temperaturas controladas. Al final, este es un resumen que he venido conversando durante la plática sobre diferentes retos y oportunidades que tenemos. No todo es malo, ¿verdad? La región ha venido, los progresos muestran que hemos venido haciendo cosas interesantes, buenas, que han generado un resultado. Hemos ido reduciendo algunas brechas de desigualdad, pero persisten, y otras se mantienen de manera importante. Tenemos en general algunas políticas, leyes, estrategias, pero en la gran mayoría de los casos no están financiadas. Entonces tenemos que contribuir con los estados para que puedan identificar cuáles son los presupuestos más adecuados y cómo llevarlos a la realidad en su ejecución para que los servicios se garanticen a las personas hasta la última milla.
Esto es importante. Confiamos claramente que la responsabilidad está en los estados, ¿verdad? Y cómo tanto los organismos internacionales como el sector privado, con los recursos que podemos aportar, somos catalizadores de esa inversión del Estado, que al final es lo que va a hacer institucionalizar y sostenible las estrategias a largo plazo con una adecuada participación y veeduría de la sociedad civil, que es fundamental en todos estos temas y ha sido el motor que ha impulsado los diferentes progresos y defensa de los derechos de salud y reproductivo en la región. Entonces, aquí es clave, decía en una entrevista que teníamos ayer, el tema de financiamiento y recursos, el monitoreo y la ejecución de los mismos. Aquí finalmente están algunas recomendaciones para la acción que hemos venido conversando. Creo que estos tiempos complejos nos invitan más a fortalecer nuestras alianzas, a ser más efectivos y no duplicar, a complementar nuestros esfuerzos, a compartir nuestros saberes y a fortalecer nuestras redes y compartir nuestras herramientas para que cada uno creemos una sinergia que permita acelerar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Entonces, cierro con eso y esa es mi invitación final y muchas gracias por el paso. Muchísimas gracias, Edgar, Silvia, Eugenia, Marley, muy amables por estas excelentes precisiones que nos han dado. Invitamos a que ustedes vayan pensando en sus preguntas, levantan la mano, tenemos algunos micrófonos disponibles para que podamos mirarlos. Recordarles que el Atlas, aquí hay algunos en inglés, en español, pueden mirarlos. Ahora más adelante Silvia nos puede dar la página web donde ya está en línea para que ustedes lo puedan tener. Mientras aparecen las preguntas, pueden levantar la mano y vamos mirando. Yo quiero retomar algo que Edgar mencionó, que es el tema de las oportunidades perdidas. Yo creo que esa parte para nosotros es vital. Lamentablemente en nuestra región, conociendo cómo es la situación de los sistemas de salud, las mujeres, las niñas, adolescentes, usualmente el único contacto de salud que tienen es en un parto o en un aborto. Lo triste de esto, que es lo que mencionaba Edgar, es que se van después de un parto, después de un aborto, sin un anticonceptivo siquiera. Después de un aborto están en riesgo de embarazarse casi que inmediatamente. Se van sin saber que existe la violencia de género. Se va sin saber que existen opciones de hacer diagnóstico precoz de una patología cervical, de un cáncer de cuello. Se van sin saber nada de autoexamen de seno y puedo seguir mencionando todas las necesidades de salud sexual y reproductiva. Un adolescente, ¿de qué se muere? De un embarazo que uno está buscando y se va sin un anticonceptivo. Un adolescente puede morirse o puede complicarse su vida por una ITS, por VIH, SIDA, por drogadicción, etcétera, y el personal de salud que tuvo contacto perdió esa oportunidad de oro. Eso es lo más triste. Y tenemos opciones. En los 80s empezamos a trabajar en el dispositivo posparto, desde los trabajos intenso en México precisamente, en Colombia y otros países, Paraguay, Uruguay, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente eso se cayó. Y uno habla con profesionales de la salud y no saben ni siquiera cómo se coloca un DIU posaborto, y le tienen miedo a un DIU posaborto y qué no decir de un DIU posparto. Y es algo que realmente nos complica la vida. Entonces quisiera, mientras aparece alguna pregunta, precisamente hablar con Edgar alrededor de qué estrategias se estaban tomando en la región para retomar esto, para retomar al menos el tema de anticoncepción, posevento obstétrico, posparto, posaborto. Hay muchísimas cosas que hacer, pero pues, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ves esto? Muchas gracias. Una de las cosas que hemos estado trabajando es, tuvimos una iniciativa regional que incluyó a 16 países, de la región entre 2021 y 2023, que el énfasis era fortalecer el acceso a métodos de larga duración con especial énfasis en DIU, ¿verdad? DIU. Varios países encogieron dentro de sus prioridades el tema de la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. Sabemos que recientemente este año se actualizaron las guías de la OMS, ¿no?, respecto a eso. Identificamos
Pío, como bien decís, una falencia importante en el personal de salud, en sus competencias para la consejería y colocación de DIU post-parto, post-cesárea o post-aborto. Entonces, ahí tenemos una primera barrera identificada. Otra fue la disponibilidad del insumo en la sala. Entonces, yo algo que siempre digo, y tengo varios años trabajando en el tema de cadena de suministro, que hay que mejorar los controles, etcétera, eso es clave, pero el control no debe limitar el acceso, debe ser un facilitador del acceso. Entonces, las T de cobre, los implantes estaban en la farmacia, ¿y a qué hora se dan más los nacimientos? De noche, normalmente, a la gran mayoría. ¿Y qué pasa? En la sala de parto no estaban disponibles los insumos, la farmacia cerrada, y luego ya se iba de alta al día siguiente, ¿verdad? Entonces, esa es otra área que hay que trabajar, la consejería durante la atención prenatal que ya comentaba. Entonces, lo que hicimos es trabajar nuevamente en el fortalecimiento de las normas, la capacitación del personal, promover indicadores que monitorearan el acceso a la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, porque tampoco estaban incluidos desde hace algún tiempo dentro de los indicadores de salud. Y lo que no monitoreamos definitivamente no lo realizamos, así funcionamos lamentablemente el ser humano. Entonces esas son las cosas que hemos venido trabajando, como digo, no estamos inventando la rueda, sino que estamos retomando experiencias que ya tenemos en ese sentido y ahora tenemos más tecnología anticonceptiva que podemos poner a la disposición. Gracias. Gracias, Edgar. Y no solo eso, sino que tenemos que seguir trabajando con los entes formadores de recursos humanos, porque estamos viendo profesionales de la salud que salen sin saber hacer una MEU, siguen haciéndole grado, profesionales que salen sin saber colocar o retirar particularmente implantes subdérmicos, con desconocimientos absolutos de mecanismos de acción de la anticoncepción de emergencia, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas que creo que es algo que debemos ir trabajando. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, en el público, podemos pasar, allá hay un micrófono, aquí adelante si quieres y acá atrás también. Mientras tanto, mientras llega el micrófono, voy de pronto a preguntarle a Silvia que nos cuente un poquito cómo va a ser esa difusión del Atlas y a dónde se va a colocar, cómo está, a quién se le va a enviar para que la gente se apodere de este conocimiento y la utilidad de este Atlas para, qué estrategias podemos tener con este Atlas para mejorar un poquito el acceso a la anticoncepción. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Como dije, nosotros trabajamos sobre todo con parlamentarios, entonces nuestro público principal son los parlamentarios. Esperemos que puedan utilizar este Atlas para mejorar con sus gobiernos el acceso a los anticonceptivos en sus países. Sin embargo, es un Atlas que está disponible online para que todo el mundo pueda acceder. Es también un documento que nosotros llamamos vivo, en el sentido de que si hay alguna mejoría o algún error también, a veces pasa, nos los pueden comunicar y podemos cambiar, averiguar, no hay ningún problema en ese sentido. Y también el grupo de expertos son nuestros embajadores, entonces los invitamos a que cuando tenga la ocasión puedan hablar de estos resultados y para que se siga mejorando y que haya siempre un acceso más amplio a métodos anticonceptivos. ¿Y la página web donde ya está? La página es srhrpolicyhub.org. Tenemos muchas, está en las copias también. Hay muchas aquí que quisiéramos no traer de vuelta a Bruselas, así que los invito, por favor, a agarrar una copia. Gracias. ¿Quién tiene el micrófono para que tome la? Por favor. Sí. Bueno, muchísimas gracias por las ponencias. Soy Adriana Salinas de UNFPA en Paraguay. Una pregunta. Partiendo del siguiente análisis, uno de los grandes problemas hoy que tenemos en la región, pero también en el mundo, es la calidad de atención. La disponibilidad de anticonceptivos, si bien hay todavía brechas, hay mucho que mejorar, el principal problema es la calidad de atención. No es tanto por falta de formación, pero es por falta de adherencia a los protocolos. Y este es un tema común en
toda la atención a la salud, no solo en salud sexual y reproductiva, pero en salud sexual y reproductiva es más marcada. Entonces allí mi pregunta es, ustedes que son expertos, ¿qué recomendaciones podrían dar a los países para abordar este tema? Y también, ¿cómo involucrar en este contexto de cada vez menos recursos para los programas de salud sexual y reproductiva y en particular de planificación familiar para garantizar el espacio de contraloría de la sociedad civil tan necesaria, no solo para saber si se están comprando o no los anticonceptivos, pero qué clase de servicio se está ofreciendo a las personas y a quiénes personas estamos dejando atrás? Gracias. Perfecto. ¿Alguien quiere responder? Muchas gracias, Adri, por la pregunta. No, es una excelente pregunta porque al final cuando hablamos de un concepto de cobertura efectiva, cuando hablamos de cobertura efectiva nos referimos a que esté disponible pero con la calidad adecuada, ¿verdad? En la provisión del servicio. Yo creo que aquí es clave, los países tenemos muchas normativas y hemos avanzado en la actualización, sale una actualización de OMS, OPS, corremos a actualizar la norma, etcétera, pero no tenemos una estrategia, en muchos casos, de mejora continua de la calidad, que tenga un énfasis desde el nivel central, que se pueda operacionalizar a nivel regional y que se lleve a cabo a nivel de los sitios, con un adecuado indicadores, ¿no?, de desempeño de la calidad y un adecuado sistema de monitoreo. Y en los casos que existe, volvemos al tema de recursos, no tenemos los recursos humanos para poder dar el seguimiento o los recursos tecnológicos que ahora hay o los recursos financieros para poder llevar adelante ese sistema de monitoreo. Y en cuanto a la sociedad civil, yo creo que eso debe estar presente en las políticas, normas y estrategias, ¿verdad? Así como está en las leyes, en la ley del parlatino que ahora está, lo que implica es una obligatoriedad del Estado a que eso sea así. El punto es cómo aseguramos de que eso se lleve a cabo realmente. Gracias. Eugenia. Sí, justo quisiera empezar ahí. O sea, creo que es muy importante la participación de la sociedad civil también monitoreando y vigilando y en la incidencia política para garantizar el presupuesto. Y como vimos, las brechas de América Latina además están muy vinculadas a los grupos que han sido históricamente excluidos. Entonces necesitamos modelos que pongan al centro a las personas y que se adapten a las necesidades específicas de esas personas. A mí me gustaría poner el ejemplo de las mujeres que viven con VIH. En esta región separamos los servicios de VIH de los servicios de primer nivel de atención para lograr la cero discriminación hacia las personas que viven con VIH. Lo que logramos es que todo el personal del primer nivel de atención dejó de actualizarse sobre VIH y se quedó con la información de los 80s. Entonces coercionan o forzan a las esterilizaciones, tienen mandatos de cero vida sexual, cero maternidad, que no puedes amamantar, ¿me explico? Porque las mujeres seguimos yendo al primer nivel de atención aunque vivamos con VIH. Entonces, eso hace una brecha. Necesitamos que los servicios de salud cambien la forma en la que se vinculan con nosotras y que realmente vean a la persona que están atendiendo. Gracias. Marnie, por favor. Bien, gracias. Básicamente quiero focalizar en el tema de la transparencia. Yo diría la transparencia y la no regresividad, donde yo creo que los parlamentos juegan un rol fundamental. Juegan un rol fundamental porque la institucionalización de las políticas públicas con herramientas que garanticen la transparencia claramente tienen que estar debidamente legisladas en los países, generando herramientas que obliguen a los gobiernos, más allá de los procesos de cambios de administración, a rendir cuentas públicamente y a construir espacios legítimos de participación de la sociedad civil. Que la sociedad civil
no solamente esté con las pancartas, sino que la sociedad civil esté en la mesa de la planificación y que además pueda disponerse de recursos para que la sociedad civil ayude en la implementación de las políticas públicas. Es seguramente un desafío bastante innovador para la concepción de mucha legislación que tenemos en la región, pero creo que tiene mucho que ver con ese proceso de construcción continua, no regresiva y transparente para ganar confianza de la sociedad civil. Así es, muchas gracias. Nos quedan 3 minutitos porque ya el tiempo se nos está agotando. Si quieres, por favor, Sí, brevemente. mucho gusto, Liliana Brasinskas de Uruguay. Yo quiero enfatizar 3 cosas y preguntarles. Una de ellas es cómo enfatizar la integralidad de la atención y el trabajo en salud sexual y reproductiva para justamente complementar todo eso. Fortalecer los sistemas de información, porque para que haya monitoreo social tiene que haber acceso justamente a datos. Y tercero, cómo incorporamos a los varones. Creo que ya basta de que solo el peso de la prevención en este tema sea solo y exclusivamente en las mujeres. Correcto. ¿Alguien quiere hacer alguna mención? Dale. Puedo comentar un poco sobre el tema de la integralidad y sistema de información. Bueno, y los varones, obviamente, que es clave, debe ser parte de todo el proceso. A ver, una de las cuestiones claves es el fortalecimiento de la atención primaria en salud, ¿verdad? Inclusive los datos de financiamiento dicen que ese 6% anhelado de gasto público en salud, al menos como porcentaje del PIB, el 30% debería ser destinado a atención primaria en salud. Y es donde está la mayor cobertura de servicios de planificación familiar y anticoncepción. Entonces, aquí es clave cómo podemos integrar los servicios de anticoncepción dentro de los servicios de salud. Eso es lo que nos va a hacer la eficiencia del proceso. Y volvemos al tema de oportunidades perdidas que comentábamos, porque no solo es al momento del posparto o posaborto, sino, por ejemplo, cuando se lleva al hijo o la hija a la atención de niño o niña, ¿no? Entonces ahí deberíamos captar necesidades de salud sexual y reproductiva y tener la capacidad de proveer esos servicios. Cuando van a las vacunaciones también deberíamos tener esa oportunidad y eso va a hacer que el servicio sea más eficiente. Pero ¿qué implica? Que el personal de salud no tenga, si nos atenemos al servicio, una visión compartimentada de los servicios, sino una visión integral de la persona. O sea, poniendo en el centro, como ya comentaba, la persona, no la salud, la persona de la salud sexual y reproductiva, la de la vacunación, la de la enfermedad crónica, la de la enfermedad infantil, no, es la persona en su integralidad bajo un enfoque de curso de vida. Creo que eso es clave. Y luego, lo del sistema de información es fundamental. En general, en los países están fragmentados los sistemas de información y cuando existen datos, estos no son públicos. Y ese es algo que hay que trabajar porque eso es lo que va a permitir la veeduría social y la contraloría social, digamos, en ese sentido. Sí, bueno, tenemos que ir desocupando el salón, entonces yo les voy a pedir el favor a las personas que tenían alzada la mano para pedir la palabra, de pronto finalizando se acerquen y podemos hacer un pequeño diálogo acá. Nos resta más que agradecerle a los panelistas. Marne, muchísimas gracias. Silvia, Eugenia, Edgar, a ustedes por venir. Que tengan un lindo retorno a sus sitios de vivienda, de trabajo y que sigamos en esta lucha permanente.